Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes, como siempre, dependiendo del lugar donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habla el Chino Enoc. Hoy traemos una temática interesante, una temática que nos puede llegar a hacer comprender el por qué y de qué manera la dictadura de Daniel Ortega se ha sostenido en Nicaragua aún a costa y contra viento y marea. Y vamos a esperar que se comiencen a contactar y a conectar jóvenes, adultos, primos, hermanos, amigos, compañeros, conocidos, todos contra la dictadura, todos contra el neosomocismo del Daniel Ochayismo, todos contra la dictadura chayo-orteguista. Vamos, conéctense, comiencen a compartir con amigos, con conocidos, con compañeros, con familiares, el mensaje de la unidad contra la dictadura y el mensaje de la deserción de todo aquel ciudadano honesto que de manera engañada o de manera ingenua, creyendo en pececitos de colores y en revoluciones que no existen, siguen apoyando a los que con lo que han engañado, socialista, solidario, y que no es nada más que un nombrete para poder afianzar mediante el engaño y la demagogia una dictadura de corte familiar, una dinastía familiar, una tiranía. La tiranía ortego-chayista. Y vamos a tener algunos problemas, pero aquí tenemos el aparatito para ver si cuando se estén presentando esos problemas, contrarrestarlos. Entonces, para mientras se comienzan a conectar, vamos a oír alguna música agradable que se relacione modernamente. Aquí es una música de inicio de los 60, 70. Con Maciel, ¿verdad? No, perdón, Resistiré, pero que están haciendo versiones nuevas. Y vamos a resistir esta lucha, este compromiso, y no vamos a quedar mal ni con nuestros hijos, ni con nuestros nietos, ni con nuestras esposas, ni con nuestras familias que sufren nuestra ausencia desde que estábamos en prisión y hoy en el exilio obligado. Ahí le va. Reporten cuántos tienen conectados, cómo está la señal, la imagen, el sonido. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Sí.
nace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré el vivo frente a todo, me volveré hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen. Bienvenido Yader Lira, Javier Guillén, Zumilda, Tellería. Bienvenido Naúl Salinas, Norvin Gámez. Bienvenida Berta Luz, Jairo Cruz, Alfonso Dervis. Bienvenidos, sigan conectando, repórtenme cuánto les aparecen ahí, porque a mí no me reporta el número. Reporten la señal, por favor. Reporten el sonido, la imagen. ¿Qué música ahorita? Después, normal. Solo díganme cuántos les aparecen conectados, por favor, pero no me mientan. Bueno, vamos a tratar varios temas. Por favor, repórtenme cuántos tienen. Bienvenido, Chaquilla. Amílcar Benavide, catracho lleno de culiche. Ahora está ahí, ahora tenés al bigotón ese. Ahí tenés compromiso, catracho viejo culichero. Tenés compromisos ahí con la que es tu segunda patria. Ahora ya te llegó el chayo danielismo porque son subordinados de Daniel Ortega, el bigotudo. Buenas noches, Jorge Antonio Guiones. El bigotudo ese con complejo de Fox. ¿Se acuerdan de Fox? El presidente de Vicente Fox, el botudo mexicano. La misma forma de vestir tiene Mel Zelaya, un cobarde. Uno de los que encubre el narcotráfico. Y esas cosas vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de narcotráfico, vamos a hablar de la mafia nicaragüense, vamos a hablar de qué manera se está adueñando de la economía centroamericana Daniel Ortega, de cómo el terrorismo está avanzando, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de cómo Estados Unidos puede aumentar medidas de fuerza basadas en el SST, que es la lista de países patrocinadores del terrorismo, y acerca, creo que se llama OCT o COT, la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, que es la encargada de determinar y que se subordina directamente a Blinken, ¿no? O Nicol, no me acuerdo, Blinken o Nicol, bueno, los dos son Michal. Sí, ya hemos tenido la oportunidad de verlo cerca y es precisamente el Departamento de Estado el que tiene la potestad por ley de determinar quiénes son países terroristas y cuáles son organizaciones terroristas. Entonces vamos a hablar de eso porque creo que ese paso se puede dar. Se puede dar por muchas razones, pero antes de eso vamos a comenzar el programa con el respeto que la patria merece y como lo hacemos todo el tiempo. Estoy viendo que hay más de 20 con sus nombres y sus apellidos ahí, algunos que no lo usan normalmente porque sé quiénes son y tienen razón porque están en Nicaragua, que son parte de la estructura que tenemos.
Gracias a Dios que tenemos estructura en Nicaragua y que colaboran, ¿no? Alguien me dijo ahí algo que se lo voy a decir, pero que no es ese el feeling. Pero vamos a comenzar. No hay esa cantidad. Hay. Ahora sí, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Como siempre, dependiendo del lugar, del país y el continente donde nos esté mirando. Bienvenido al grupo que es pequeño de Vietnam, al grupo que ese sí es más grande, que está en China, pero son de los más pequeños. Bienvenido a los 427 condegueños que registra mi control de página profesional, que nos ven de manera constante, pero que son casi 600, pero los que nos ven de manera constante y participan en las visitas al programa. Bienvenido a los 1000 y piquito de Managua, que es donde está la mayoría. Bienvenidos. Bueno, nos faltan ya 300 y algo para los 5000, a pesar de que tenemos 7, 8 meses de estar por aquí y que nadie nos conocía en Estados Unidos, que es lo importante. Hemos avanzado grandemente, hemos tenido entrevistas con otros medios que han pasado las 600.000 visitas, hemos tenido entrevistas de mi propio programa arriba de 15.000 visitas, pero que se mantiene ahí entre 4.500 y 7.000, en el caso de YouTube. Y en el caso de Facebook, pues eso baja y sube. A veces solo hay 1000 y pico, a veces hay 2000 y pico, a veces hay 600 y pico. Pero el manejo de Facebook es muy diferente. También me alegra la preocupación que tiene el régimen, que ha dedicado más o menos a 12 personas en YouTube que estén detrás de mis programas tratando de desacreditarme, y siempre son los mismos. Hablan de que mi programa es una basura, pero todos los días están comentando y acabándome. Los mismos en mi programa de YouTube. Entienden, cumplen un papel, y en la medida que esto va creciendo, pero no va creciendo solo en el número de personas que mira el programa, va creciendo en la actitud del pueblo nicaragüense, pero sobre todo a quien está dirigido mi programa en un 60 y pico %, que está dirigido a los sandinistas honestos que existen, que es la mayoría, a los sandinistas que no están involucrados ni tienen manchadas las manos de sangre, a los sandinistas que no han robado, a los sandinistas que de manera ingenua todavía creen que hay revolución dentro de las estructuras de la organización mafiosa, terrorista y narcoorganizativa llamada Frente Sandinista, que tiene una estructura política que es pagada con el dinero del Estado, no con la cotización de los militantes, a pesar de que a los funcionarios del Estado le quitan un porcentaje como cotización al partido. 322 millones tuvo de ingresos
El Frente Sandinista oficialmente en el año 2022, supuestamente en actividades de alquileres, de bienes y esto, cuando todo eso es una mentira, cuando solo en dinero contante y sonante el Gaddafi le entregó a Daniel Ortega en los años 90 $500 millones. ¿Entienden lo que es eso? Aparte de eso, todo lo de la piñata, 300 y pico de empresas que se formaron, que se hicieron y se piñatearon, que las pusieron a nombre de particulares y que en eso reside hoy el gran capital de la familia Ortega Murillo y sus adláteres y sus sapos y sus lamebotas, llámese la familia de Lenin Serna, llámese la familia de Auro María Montoya, alcaldesa y madre de un hijo de Lenin Serna, llámese Jairo Arce Finquero, que era el que cuidaba la puerta de la discoteca de Condega y tuvo 3 periodos de alcalde y que llegó como vicealcalde en la Convergencia en representación del MRS. Llámese Humberto Ortega y sus negocios en todo Centroamérica. Llámese el cartel de los soles, que es el principal cartel del narcotráfico que opera en coordinación con el danielismo. Llámese la logía masónica P2, que es la mafia italiana que trabaja con Daniel Ortega, y eso les voy a hablar algo hoy. Por un artículo de la prensa. Fíjense que casi todo lo que yo denuncio, la prensa confidencial de repente, cuando ya tengo como 15 días de estar dando pruebas fehacientes de que lo sacan, como cuando yo comencé a denunciar que Daniel era chivato. A los días la prensa sacó y se llevó los créditos a la prensa, no me interesa. Lo importante es que hicimos el trabajo y que está resolviendo. Yo he venido denunciando lo de la mafia italiana, y hoy la prensa sacó un artículo del por qué la dictadura se está relacionando con la Cámara de Comercio Italiana en Guatemala. Pero yo ya lo he venido denunciando. Desde que el hijo de Lucio Yeli, que era el jefe de la logía masónica P2, que fue el que dio la orden para asesinar a Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I en 1980, cuando surgió Caro Gotilla o Gotilla, Juan Pablo II, también otro mafioso, por la cuestión del Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano, que también fue asesinado y apareció colgado debajo de un puente el presidente de ese banco, ligado a esa mafia, que era Roberto Calvi, o el otro, que no recuerdo cómo se llamaba, que de repente le dieron un café estando en una cárcel de máxima seguridad en Italia y apareció envenenado con cianuro, ligado directamente a Lucio Yeli, el jefe de la logía masónica P2, padre Mauricio Yeli, que fue nacionalizado por Daniel Ortega, nicaragüense. En 2009 fue embajador de Nicaragua en Palestina en poquito tiempo y hoy es, desde hace unos meses, el embajador de Nicaragua en España. España, donde el sandinismo de Daniel Ortega o la dictadura ortegochayista o la organización mafiosa de Daniel Ortega tiene bienes, inclusive Unión Fenosa era testaferro del danielismo y el que manejaba la energía. Por eso a Daniel le resultó fácil, con $10 millones que no se los pagó a los prestanombres, recuperó la energía para Nicaragua, pero sigue manteniendo los contratos privados con quienes manejan el cobro, como Cuba Electric, que es la que maneja todo, a través de un hondureño nicaragüense que también tiene un cargo, creo que en Israel, diplomático. Es una mafia con tentáculos en todo el mundo, donde la mafia internacional rodea a Daniel Ortega. Juan Camaney, bienvenido. Johnson, ¿qué pasó? Este es hermano de mi cuñado de Costa Rica, que por cierto nació en Rivas, aunque todos su mamá y su papá costarricenses. Mi cuñado costarricense, por supuesto, también, igual que mis sobrinos, igual que mis nietas. Oscar Parrales, bienvenido. Capitana Juana Galo. Chequel, bienvenido. Amílcar Benavides, Cris Bermúdez, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, ahí está Jorge Quiñones. No sé, hay un montón. Lo que pasa es que me salen de aquí por allá, pero a mí no me marca el número. Entonces, vamos a entrarle, pues. Vamos a entrarle
Y vamos a hablar de algunas cosas que, así como mucha gente, incluyendo supuesta gente que me apoya, no hables de Monseñor Mata. Pero a mí me interesaba más denunciar a Petray. Petray es magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Segovia, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, y hombre de confianza y que le mira los negocios al Monseñor Abelardo Mata retirado. Este hombre iba a la montaña a reunirse con los rearmados y no lo echaban preso. Y aparecía como Comisión de Derechos Humanos y no sé qué cosas más, una comisión que tenía Abelardo Mata con él, denunciando y haciendo que los rearmados, se iba a Honduras, se iba a reunir con los rearmados a la montaña, y a veces iba el mismo Abelardo Mata, y no los echaban preso. Y sacaban en su boletín y en su babosada de la Asociación de Derechos Humanos que tenía esa Iglesia Católica en Estelí, y no los echaban preso, sino que dentro del pacto con la Iglesia y con Obando y con toda la vieja guardia, porque todos los obispos viejos están con la dictadura, ahí está en la jerarquía católica mandando en Nicaragua, y eso no es un ataque a la Iglesia. Los verdaderos cristianos en su mayoría están en el exilio, los últimos 12 en el Vaticano, Silvio Báez, Edwin Román en Miami, en Santa Ágata, Monseñor Silvio Báez, y en la cárcel Monseñor Rolando Álvarez, mientras que la jerarquía feliz en Nicaragua y ni siquiera tienen la moral de hablar a favor de Rolando Álvarez. Entonces no estoy atacando a la Iglesia, no sean idiotas. Todo el que se aparezca diciendo que yo estoy atacando a la Iglesia Católica, cuando digo que Pedro el Lampazo, Abenacuáquer, Leopoldo Brenes le sirve a la dictadura, es que es mentira. Es que es mentira que ellos son los que promovieron y pusieron la trampa del diálogo. Esa Iglesia Católica. Entonces no hay que andar de mentiroso. 51% tiene un año los evangélicos y 49% los católicos de los nicaragüenses. El otro año tienen 51 los católicos y 49 los evangélicos. Están tana catana. Aquí dejémonos de la Santa Iglesia Católica o los cristianos espirituales, evangélicos, pentecostales, bautistas o el nombre que se quieran llamar. Como dijo Dante Gebel, Jesucristo no era católico, Jesucristo no era pentecostal, Jesucristo no era adventista de la cuadrangular ni apostólico, Jesucristo era el Hijo de Dios, nada más. Y no era católico, ni pentecostal, ni evangélico. Rita Ortiz, bienvenida. Y entonces hay que ser claro. ¿Cómo es posible que no echen de ver? Allá andan unos tontos, RPU, Radio Pueblo Unido, sacando hombres armados en Nicaragua. Entonces, ¿cómo no va a sospechar si tienen el mismo discurso que el tranque de Miami, que todo el mundo sabe trabajan con la dictadura? Y que lo que hacen es estar dividiendo a la oposición en el exterior, donde está la mayoría de la dirección opositora. Y eso, acción, le tiraron una bomba a la casa de William Grisby en Monseñor Lescano. Pues puta, hace 40 años que no ven a William Grisby y Monseñor Lescano. Es más, pasó como 20 años viviendo en la radio por su vida sexual. Y no le voy a decir que es desviaciones por su opción sexual, que no es mi problema, son sus nalgas. Y engancharon que tiraron una bomba en la casa de William Grisby en los días, y hacía como mes y pico había dicho que él iba a retirar el programa, no me acuerdo los motivos, desde ese tiempo, y tiene más de un mes que el programa del Chele Grisby no sale en la primerísima. Ah, no, y ahora, por eso es que creo que son agentes de la dictadura. Ahora están diciendo que fue por la bomba que le tiraron en Monseñor Lescano. Si William Grisby no vive en Monseñor Lescano, no sean pendejos. Hombres armados, el comandante invisible dice tal cosa. En el 2012, ¿se acuerdan los armados del Quilambé?
están sacando esos videos, esa RP, Radio Pueblo Unido, videos del 2011, 2012, los rearmados del Quilambé, como que son ahorita engañando a la gente y un poco idiotas aquí en Estados Unidos. O perfiles falsos arriba y esto y lo otro. A mí me ha tocado decirle, usted sea mentiroso, hombre, ese video tiene más de 15 años, ese tiene más de 12, ese tiene más de 10. Los rearmados del Quilambé, el comandante invisible. Y andan engañando a la gente y algunos tontos creyendo que es cierto que hay hombres armados dentro de Nicaragua. Idiotas que hay que ponerles el ojo y comenzar a sospechar de ellos, porque eso hace que la presencia armada de los militares, del ejército y la policía aumente en el campo, aumente la represión, y no solo eso, sino que le sirve de justificación a la dictadura para reprimir y sacar del camino vía asesinato, vía captura, vía secuestro a los que saben que son opositores en el campo. ¡Idiotas! Juan Camaney, bienvenido, Chilonero, Jenny Girongo, Rito Ortiz. Sí sé que han estado saliendo papeletas, algunas pintas, está bueno, hay que crear resistencia, hay que crear estado de opinión, pero no estén engañando a la gente, hombre, con videos de hace 15, 12, 10 años de rearmados en el 2012, ¿se acuerdan? Los rearmados del Quilambé, engañando a la gente. Con eso lo que justifican es la represión de la dictadura en el campo, y más ahorita que viene a desarrollarse lo que se conoce como el Plan Café, porque ya va a comenzar y a incrementarse el corte de café, y entonces hay que darle seguridad al campo, seguridad a la cosecha, no garantizar la represión política, es lo que hacen. Y con esos anuncios de hombres armados, con videos de hace 12, 13 años, por favor. Así es que esta RPU es una soberana irresponsable, junto con un Charlie Noticias que vive hablando paja, que no es nada más que un programa que se llamaba la Plataforma por el Desarrollo del Cambio, por el Cambio Profundo, que también es de la gente de la dictadura, que coordina con Santiago Agurto y el Tranque de Miami, y toda esa gentecita de que trabaja con la dictadura desde hace muchos años aquí en Estados Unidos. Bueno, mafia. El Frente Sandinista, llámese la organización mafiosa Daniel Ochayista y su camarilla, ha venido cumpliendo todo un plan dentro de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Yo estoy convencido que Hugo Chávez fue asesinado por los cubanos, que desde mucho tiempo antes Maduro, que ni siquiera estudió el Leolo Chico Zapote, pero que sí tuvo preparación como sindicalista, como marxista y como ateo en Cuba, por eso es que se lo puso como vicepresidente y le exigió a Chávez. Y yo considero que Chávez en ese momento actuó de buena fe, de que no, ese es igual. Orlando fue mi amigo y nos fuimos a vacunar juntos antesito de caer preso en el hospital el Antonio Lenín Fonseca. Ese día ya andaba vacunándose el Luis Flay, que aquí está ahora, el jefe contra. Ahí y el medio Ray me llevó después al Belespay porque estaban cerca, o me acababan de operar, creo. La última vez que hablé con él, cuando me dijeron que iban a correr a Guillermo Osorno, ya había todo un plan para que Guillermo Osorno se volviera en contra para ver si pegaba y hacerlo opositor, pero nadie le iba a creer a Osorno. Todo eso lo hacen planificado, como lo de Brooklyn Rivera, ese es pura yuca también, como el pleito de la Chayo y Daniel, mentira. Orlando Tardencía, simplemente porque fue el último que lo nombraron embajador de la OEA inmediatamente, pero que sirvió para quitar del camino a algunos en los que no se confiaba, ya después, cuando pasó lo de Maxfield, y después solo determinaron que se retiraban de la OEA el 18 y 19 de noviembre, que están por cumplirse los 2 años. Ahorita, ese está cumpliendo funciones del Frente Sandinista. Ese nunca se ha ido, ese cuento
de la Alternativa por el Cambio, que es el partido cristiano, entre comillas, de Tardecía, no es nada más que una organización creada por la seguridad del Estado, puro yuca, como la organización de somocistas, el Partido Liberal Nacionalista, lo crearon ellos, con guardias y somocistas que reclutaron durante todo el periodo del 79 al 80, y ahí están apoyando a Daniel un poco de tonto. Respondiéndote a vos, Oscar Parrales. Entonces, dentro del plan del socialismo del siglo XXI, un plan oportunista, pero en determinados momentos se miraba bastante justo por Chávez. Pero Chávez se comienza a convertir en un problema para los hermanos Castro. ¿Por qué se comienza a convertir en un problema Chávez para los hermanos Castro? Porque el líder desde 1959 de la izquierda de América Latina, la izquierda marxista, era Fidel Castro, era el Che Guevara, era Raúl Castro, era Ramiro Valdés. Cuando surge Chávez, en los últimos años de los 90, después de que sale preso, en un plan cubano, porque los habían reclutado y tenían células marxistas dentro del ejército venezolano, Chávez se convierte en el líder de América Latina de la izquierda, moderada, radical y de medio pelo, porque llegó a tener un control que más del 70% de los países de América Latina estaban en la línea de Chávez y todos estaban recibiendo beneficios petroleros. Y por eso es que lleva PDVSA a la quiebra, porque PDVSA no se está capitalizando, no está negociando, sino que Chávez, considero que en ese momento de buena fe, impulsado por los Castro, está dedicando a armar la izquierda bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, gracias al petróleo. Y es así que llega a San Vicente y Granadinas, a República Dominicana con el del MAS del PRD, llega al mismo Salvador, llega a Honduras, desde antes de Zelaya y entró a Honduras, al mismo Guatemala, y Nicaragua se convierte en el puente con Albaniza. Y es a través de Nicaragua que se están abasteciendo de petróleo, de lubricantes, de combustible a la mayoría de países centroamericanos. Y ahí es cuando surgió el problema de que por qué, si era Nicaragua el puente a través de quien se le vendía de manera solidaria, o sea barata, el petróleo a estos países que estaban apoyando a Chávez, incluyendo Belice y casi todos los países del Caribe, porque Nicaragua, de toda la región, tenía el petróleo más, la gasolina más cara. Después salió un cuento ahí, no sé si es cuento chino, ¿verdad? Que sí, de que el tipo de petróleo es muy pesado, mucho azufre, y la refinería de la ESO de Nicaragua no la podía procesar. Pues por eso entonces Nicaragua compraba gasolina, no procesaba petróleo para poderte abastecer, porque la refinería de Nicaragua, que refina el petróleo que llega aquí por el Golfo de México, de Estados Unidos, no podía procesar ese tipo de petróleo. Esa es lo que nos dijeron por de bajera. Yo hice como 3 videos antes de caer preso sobre eso. Cuando entra el pleito con Rusia, hay un petróleo que le está vendiendo Rusia a Estados Unidos, que ya en el pleito con Ucrania lo deja de vender. Y
supuestamente ese tipo de petróleo que tiene más azufre, que es más sulfuroso, es el que es mejor, y creo que es la Chevron y la Shell la que los puede procesar aquí en Estados Unidos, y el único petróleo que se parece a ese petróleo ruso que se le vendía a Estados Unidos era el petróleo venezolano, y es cuando comienza el coqueteo entre los dos países para que Venezuela le comience nuevamente a vender petróleo a Estados Unidos, y ahí surgieron cierto tipo de relaciones que llevó ahorita a aminorar las sanciones con Venezuela a cambio de que ellos quiten los impedimentos a los candidatos en función de la democratización de Venezuela, y Venezuela aceptó, aunque ahora quieren desconocer las primarias donde María Corina Machado barrió. Entonces, todo este contexto tengo que explicarlo para poder entender muchas cosas. Dentro de eso está en venderle al pueblo, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que se está haciendo una revolución en función de los intereses de la mayoría pobre, pero atrás hay un negocio con sociedades anónimas, llámese Albaniza, con narcotráfico, llámese el Cartel de los Soles, y el sector del narcotráfico que controla la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fueron declaradas terroristas también, que ahí voy a llegar después. Y de esa manera a la gente le venden revolución, antiimperialismo, antiintervencionismo, al tonto y al palmado, y un grupo detrás se hace millonario con el petróleo venezolano. Y en Venezuela hay un comandante guerrillero conocido como Remigio Valdés. Por aquí tengo el nombre, ya se lo digo como era conocido. Ya les digo. Ramiro Vázquez. Ramiro Valdés es el comandante cubano. Y este es José Luis Merino. José Luis Merino lo nombran representantes de Alba Petróleos en El Salvador, pero la base de operación de Alba Petróleos y del Alba está en Nicaragua y se maneja desde Albaniza, que le encabeza a Chico López, que al ser sancionado ponen a la cabeza a un compañero de la guerrilla mío que fue inspector del ejército, pero que no se confiaba en él para ser jefe del ejército, por eso lo sacan de juego y nombran de jefe del ejército cuando hay esleve al otro compañero mío en la guerrilla, que es Julio Avilés. Entonces, Calderón Vindel, que repuso a Chico López de mentira, pero que él mismo me lo platicó, que el que mandaba era Chico López, Ramón Calderón Vindel, era Lucas de seudónimo, y Julio, que era Lenín. Ahí estaba el juego del ejército y Albaniza. Entonces, en El Salvador, el que representa a Alba Petróleos y la línea de Albaniza, que se abastece a través de Albaniza, vía Nicaragua, vía Chico López, vía el general Ramón Calderón Vindel, es José Luis Merino, conocido dentro de la dirección del FMLN, uno de los jefes del frente del Cerro Guazapa en El Salvador, cuando la guerrilla. José Luis Merino, conocido como Ramiro Vázquez. ¿Por qué menciono esto? Porque un hermano de José Luis Merino es el papá de Hugo Merino. ¿Quién es Hugo Merino? Ahora vamos a entrar a la mafia de Centroamérica. Hugo Merino es el embajador de Bukele en Nicaragua. Y por ahí voy a buscar, tengo fotos, videos, donde tiene una amplia movilización en actos de la dictadura en Managua y todo. ¿Qué pasa?
Ya a Nicaragua se le estaba haciendo insostenible la relación con distintos países, incluyendo Taiwán, porque está creciendo como dictadura. El FMLN está siendo denunciado porque a través de Nicaragua está el negocio del petróleo, de los lubricantes y el narcotráfico. Fueron 2 periodos, 8 años del FMLN, y de ganar con una amplia mayoría en primera vuelta, perdió en primera vuelta y solo sacó el 12%. Pero ¿contra quién perdió? Perdió contra Bukele. ¿Quién es Bukele? El hijo de un viejo marxista con mucho dinero, de apellido Bukele, de origen palestino. El papá de Bukele es palestino. ¿Cómo se hace político Bukele? Llegó a ser diputado de 2 municipios de El Salvador, incluyendo San Salvador, la capital, como candidato del FMLN. De repente comienza a entrar en un pleito con Mauricio Funes y crean toda una fachada y una leyenda, y él una línea de conducta. Siempre he explicado que todo agente, sobre todo de los organismos de inteligencia de la izquierda, les exigen 3 características que se la forman: fachada, leyenda y línea de conducta. La fachada es: soy disidente. La leyenda es: porque están haciendo esto y esto. Y la línea de conducta es actuar de hecho en consecuencia de esa fachada y de esa leyenda. Entonces comienza un enfrentamiento con Bukele, pero casi durante toda la alcaldía de Bukele en San Salvador, casi desde que llegó a la par de Sánchez Serén, es decir, ya comienzan a crear a alguien. Y de la noche a la mañana sale un partido que barre, que se llama Nuevas Ideas, el partido de Bukele, alguien que ha sido alcalde en 2 municipios de El Salvador por el FMLN. Y da la casualidad que es durante los 2 periodos que el FMLN mandó o tuvo el gobierno de El Salvador. La cosa se vuelve insostenible por la corrupción que se viene dando en el FMLN, porque hay nuevos millonarios, porque en los acuerdos de paz surgieron nuevos millonarios también en el 90, 91, casi a la par de los acuerdos de paz de Nicaragua, que allá se desarmó la contra y se desmovilizó en Nicaragua. En El Salvador se desarmó y se desmovilizó la guerrilla de izquierda. Y casi todos tuvieron, y un sector, así como un sector de la contra, dirigentes de la contra, traicionaron a la contra y se hicieron millonarios, dueños de finca, igual en el FMLN. Se reorganizaron y llegaron a ser 2 periodos ganadores del gobierno del Salvador. Igual que ahora, después ha tenido 3 periodos Daniel Ortega, ahora va con el 4. Y entonces no le surge a ustedes en la cabeza sospechoso que un candidato que en los 2 periodos que ganó el FMLN llegó alcalde de un municipio y lo tiraron después a la capital y no era de la capital, y se hizo alcalde de la capital y apenas llegó alcalde de la capital con el expresidente Funes, y el expresidente Funes, estando el presidente Sánchez Serén, como 1 año antes en Nicaragua, se roba 350 lavando en Nicaragua a Bukele, presidentes de derecha, solo los de arena, a 2 o 3 presidentes, incluyendo